La mañana, 33 minutos, vamos a recibir a un invitado ya casi amigo de la casa. Gastón Marano con nosotros, él es especialista en Derecho Internacional. Gastón, gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a vos, Rodrigo. Bueno, obviamente vamos a hablar del caso de Ana, una situación que nos sorprende a todos, una chica que contrae una enfermedad en Jamaica, de la cual todavía no sabemos bien qué es lo que tiene. Que tiene que ser, y acá empiezo con los puntos legales, tiene que ser bajada del crucero en el que estaba viajando. ¿Esto cómo funciona? ¿Vos te tomaste un crucero y apenas tenés algo, te bajan? Bueno, vos sabés que la legislación que regula los viajes marítimos es muy específica, ¿sí? Cada barco tiene una suerte de presidente, juez de la Corte Suprema y legislador máximo, que es el capitán. Si el capitán determina que en cualquier punto un pasajero puede ser un riesgo para sí mismo en cuanto a que la atención que reciba en el barco no sea suficiente, un riesgo para otros pasajeros por alguna posibilidad de contagio, puede determinar que se baje el barco. Lo que parece que ocurrió en este caso es que fue tan abrupto que no se tuvo en cuenta cuál era la real situación de Ana y a dónde se la estaba dejando para recibir ese tratamiento. Pero lo cierto es que bajo la ley internacional el capitán sí tiene la autoridad de determinar quién sube, quién baja del barco y en qué estadio del trayecto. Ahora, ¿eso varía de acuerdo a la empresa que vos tomes para hacer el crucero, por ejemplo, o no, o es así? No, más allá de la cuestión comercial, que es qué empresa esté a cargo de esto, la ley del mar es uniforme para todos. Digo, y todos tienen. ¿Los aviones? Es un poco diferente a la de los aviones, en donde el capitán también tiene un régimen de autoridad indisputable. De hecho, ustedes saben que en un avión un capitán puede decidir quién aborda y quién no aborda, y es una decisión que no puede ser apelada de ninguna manera. Es semejante, pero se rige por codificaciones distintas. El derecho aeronáutico rige todas las que refieren a la aerotransportación comercial y civil, y el derecho marítimo regula específicamente a todos los viajes que se hacen por océano y mar, especialmente en aguas internacionales, en donde la legislación propia de los países, más allá de las 200 millas náuticas, no es aplicable. ¿Cuándo te convocan a vos, la familia de Ana, y bajo qué situación? O sea, No, a mí... Sí. Dale, Gastón. No, te contaba, a mí en particular no tuve ningún contacto con Ana. Yo trabajo habitualmente este tipo de casos, no con ellos. Aparentemente ellos lo están pudiendo resolver, pero muchas veces es difícil encontrar una solución. En muchas ocasiones las empresas que se brindan para dar cobertura a los viajeros, que las hay muchas y variadas, tanto en el país como afuera, no responden adecuadamente y finalmente las familias terminan recurriendo a los abogados, generalmente post facto. Claro. Esto es cuando ya están de vuelta. Ahí voy. Estábamos en el crucero, nos bajaron porque teníamos algo. Una vez que nos ponemos un pie en tierra, ¿quién se hace cargo de nosotros? Bueno, ahí tenés una doble respuesta. Tenés una cobertura pública y una cobertura privada. Esto es, si vos tenés un seguro de viajero, el primer responsable de esa cobertura es ese seguro de viajero. Ahora, ¿qué pasa en el caso de que vos no tengas ningún tipo de cobertura? Bueno, existe algo que es emblemático y antiguo en el derecho internacional, que es el llamado derecho consular. Se codificó en 1963 y es básicamente el derecho que te asiste a vos como ciudadano, en este caso como ciudadano argentino, a recibir asistencia de tu Estado cuando estás en el extranjero y cuando no hay otra asistencia disponible. O sea, una persona no debiera quedar desamparada en el sentido de que su consulado o su embajada, en el caso de tener presencia en el lugar, debieran brindar las asistencias primarias para el caso. En este en particular, como había una cobertura de tipo privado, esa toma primacía. Pero la cobertura, digamos, del Estado, ¿no demora un cierto tiempo de trámites con el consulado? Y cuando uno tiene una emergencia, es una emergencia, o sea, tiene que ser atendido. Bueno, absolutamente de acuerdo con lo que decís. No solamente que demora, sino que no es una asistencia similar siquiera a la que uno recibe por la vía privada, ¿sí? En el derecho consular argentino no está previsto el desembolso de dinero para la satisfacción de gastos médicos en los que incurre un argentino en el extranjero, ni los costos de repatriarlo a la Argentina. Nosotros tenemos un código consular que es de 1963 y que ha sido modificado una vez sola, que no contempla esos gastos. O sea que si no tuvieras una cobertura médica, lo que tendrías es que someterte al sistema médico del país en el que te encuentres, si el consulado va a asistirte, por ejemplo, facilitándote las traducciones y asegurándose de que recibas un tratamiento similar al de los residentes o al de los ciudadanos de ese país. O sea, en el momento que nosotros contratamos esta asistencia privada, ¿en qué debemos focalizar o qué tenemos que tener en cuenta? Porque era lo que decíamos recién, firmamos o aceptamos cualquier condición de término y en este caso podemos quedar desprotegidos. Exactamente. Bueno, ahí sí es de fuerte aplicación el derecho al consumo en Argentina. Nosotros tenemos una ley específica que protege a los consumidores y usuarios. Por supuesto, los protege principalmente en la égida nacional y para sus reclamos judiciales.
pero esto siempre llega tarde. ¿Qué cosas hay que mirar en el seguro que uno contrata? Que es un seguro de los que nosotros los abogados denominamos de adhesión, porque uno no tiene posibilidad de modificar ninguna cláusula, simplemente es un seguro en donde lo toma o lo deja. Tenemos que mirar cuáles son los fondos cubiertos, es decir, cuáles son los montos. En este caso en particular, tengo entendido que el monto era hasta de $20.000 y la empresa, por una cuestión privada, por una decisión privada, extendió esa cobertura más allá. Pero es central, fíjense qué rápido se agotó ese monto de $20.000 en un caso como este, en donde ella tenía un gasto aproximado de $4.000 por día de internación. Entonces, y el monto que uno, Gastón, como usuario, digo, vos estás contratando un crucerito, que juntaste unos pesos para poder irte de viaje, no sabés cuánto te sale si tenés un accidente, qué tipo de accidente, cuánto sale, por ejemplo, en el país donde quede, porque por ahí vas viajando por diferentes países. A vos te reclaman, en algunos países te reclaman que vos vayas con seguro médico. En toda la zona de Schengen, por ejemplo, en Europa o en los Estados Unidos. Tienes que tener seguro médico, no podés ir sin seguro médico. No podés. Porque también supongo que lo que difiere en la atención de la persona que te le bajen de un crucero o que llegues por avión es el sistema de salud de ese país. Claro. Lógicamente. Hay sistemas más caros, otros más baratos, otros que cubren más, otros que cubren menos. El sistema no es el mismo sistema inglés, que bastante en Gran Bretaña el tema público funciona bastante bien, que a diferencia de Estados Unidos. En Estados Unidos te cobran hasta ponerte un adhesivo. Sí, acá hay que mantener a salvo una cosa, digo, porque hay un prejuicio respecto a algunos países en particular como los Estados Unidos. Si bien es absolutamente cierto lo que vos decís, que donde te cobran todo, no hay ninguna atención que recibas, ni siquiera la primera consulta que no te cobren, no hay país que pueda rechazar la atención primaria a un enfermo. Es decir, en la mayoría de los países que llamamos, y es un término en crítica, digamos, lo voy a usar sin criticarlo ahora, civilizados occidentales, el tratamiento del enfermo está garantizado en cuanto a su estabilización. Después, por supuesto, podrán post facto cobrarte todo, pero no importa en qué país uno se encuentre, el reclamo al consulado de que solicite la asistencia primaria, si no se la están dando de manera directa, debe existir, porque nadie puede lavarse las manos respecto a la estabilización de un paciente, y es una obligación del médico, de cada médico particular que toma un juramento antes de recibirse de médico o inmediatamente después de hacerlo. Entonces, esa atención primaria está garantizada, incluso en países tan restrictivos como los Estados Unidos. Lo que va a pasar después en los Estados Unidos es que cuando te retires de la clínica te van a despedir con una facturita difícil de cubrir, y si uno no la cubre va a tener complicaciones para viajar en el futuro a ese país. Un último punto que sí me gustaría aclararte de la pregunta previa es en qué cosas fijarse. Sí. Este tipo de empresas de cobertura médico, de seguro médico al exterior, generalmente categorizan a los países en los que brindan atención en dos categorías importantes. Aquellos en los que brindan prestación directa o primaria, que es en aquellos en los que tienen profesionales que son de la égida de la compañía, y aquellos países en los cuales tienen contratos o convenios. Generalmente el marco de atención en estos segundos países es de una calidad muy inferior o mucho más deficiente que en los otros. Entonces, si uno tiene la posibilidad de elegir más de una compañía, atención en ver que el país al cual va a ir uno esté dentro de esa categoría. Tal vez lo esté en una compañía y no en la otra. Entonces, es de buen consumidor saber mirar esas cosas. Por último, Gastón, preguntarte, ¿tuviste algún caso similar, una situación en la que te haya pasado un paciente una persona que viajó y tuvo algún problema grave en el exterior y que no lo pudo resolver? ¿Qué es lo que pasó con la compañía? Sí, Rodrigo, tengo constantemente casos de ese tipo, porque en el marco de mi competencia, que es el derecho internacional, estas cuestiones requieren la intervención de un internacionalista, en el sentido de que hay prueba para producir en el exterior, hay que traducirla, hay que legalizarla. Tuve un caso concreto en el cual estoy litigando ahora de una chica, Claudia, que viajó a Camboya para tomar fotografías. Ella se dedicaba a ser fotógrafa, se accidentó viajando en una moto, recibió un tipo de atención primaria en Camboya. Recordemos, un país en donde la principal causa de muerte siguen siendo las minas terrestres. Recibió una atención primaria del sistema de Camboya muy deficiente, y en cuanto llegó a su hotel unos 3 días después, llegó descalza, ensangrentada, en malas condiciones, llamó a la agencia de seguro médico que tenía contratada. Vamos a reservar el nombre para no ir directamente contra ellos y poder dar una información genérica, y le aseguraron que en cuestión de 24 horas iba a tener un traductor, y entre 24 y 48 horas un médico de la compañía que iba a asesorar cuál era su estado y cuál era el procedimiento a seguir.
Esto no pasó. Después de 4 días de estar básicamente tirada en un hotel, tuvo que volver a ir al hospital en el cual tuvo esta experiencia traumática. No hablaba el idioma, fue operada en condiciones en las que nadie le explicó lo que le iban a hacer. La ataron con hilo de tanza, digo, por las características de ese país. La operaron y la operación, la sutura era con tanza. Sí, no operaron la lesión central porque decidieron no operarla, pero otras lesiones menores que tenía la hicieron con tanza. Eso es propio de un país en donde la atención es típica de una situación de guerra. Bueno, finalmente, para hacerles una historia larga, breve, ella volvió por sí misma al hospital, trató de entender cuáles eran las indicaciones del fisiatra sobre cómo tenía que trabajar con su hombro, que era la parte que tenía más herida, y comenzó a hacer ejercicio de rehabilitación, con tanta mala suerte que, habiendo entendido mal las instrucciones del fisiatra, se perjudicó aún más el hombro. Y hoy tiene un porcentual de incapacidad mucho mayor que el que hubiese tenido si la compañía hubiese hecho lo que contractualmente estaba obligada a hacer, y era ponerle un médico, o al menos un traductor, que le explique cuáles eran las instrucciones que el médico local le estaba dando. Esa casi una historia de terror que finaliza ahora en los tribunales civiles y comerciales de la capital federal. En el medio, Gastón, entre que no recibía atención, no la traían de vuelta a nuestro país, ¿cómo costeó todo eso? ¿Cómo se van? Porque hay que tener el resto o alguna manera de solucionarlo para saber en un país desconocido solucionar ese problema. Sí, correcto. En el caso de Claudia en particular, tuvo la suerte de tener un apoyo familiar que pudo costear su regreso de Camboya. Ella terminó yendo a recibir la atención primaria a Los Ángeles porque estaba su hermano, que tenía una capacidad económica más importante que la del resto de la familia, y lo tuvo que hacer todo desde sus fondos personales. Le exigían que presente para enviarle o costearle los pasajes las constancias médicas, escritas en tailandés, que ella no comprendía. Cada vez que lograba enviarlas por un fax, se las rechazaban diciendo que tenía que estar traducida. Entonces, lamentablemente, estas cosas ocurren. Estas empresas de seguro médico muchas veces tienen un buen desempeño en aquellas cuestiones menores o pequeñas, cuestiones odontológicas, o en los países centrales, pero cuando hablamos de atenciones más importantes o que requieren una performance quirúrgica, o cuando hablamos de países no centrales, pensemos en Asia o en África, el tipo de servicio que brindan está muy por debajo de lo que se obligan contractualmente, y lamentablemente las víctimas de accidentes en el extranjero tienen que someterse a 2 o 3 años más de sufrimiento, soportando un abogado y soportando un trámite judicial en el país. Doctor, gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Vamos a una pausa y ojo, atenti, presten atención. Sí, con eso. Pausa, ya volvemos.